34, así como están sentaditos, tuvieron varios minutos parados. Vamos a ver el Salmo 34, vamos a ver una experiencia del salmista David. Vamos a ver, mi hermano, la vida de este hombre. Amén, amén. Salmo 34. Dije, busco aquí el iPad. Dice así la palabra del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. ¿Alguien quiere alabar a Dios conmigo? Exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y terminamos con el verso 7, dice: y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vamos a ver en esta escritura, hermano, vamos a ver la vida de este hombre David. Podemos ver en este salmo, hermano, vemos este salmo que tiene mucha alabanza. Quiere decirle al pueblo: alaba conmigo, agradece a Dios conmigo, exaltemos todos juntos, amén. Todos juntos a una voz, exaltemos a Dios, amén. Y también está diciendo, hay que ser agradecidos porque Dios nos ha salvado, Dios nos ha guardado, Dios nos ha ayudado, amén, amén, amén. Pero la vida de este hombre, cuando escribe este salmo, hermano, tuvo una experiencia terrible. ¿Cuántos han tenido experiencias terribles en su vida personal? ¿Cuántos han hecho malas decisiones en su vida personal? ¿Cuántas de veces, mi hermano, nos portamos neciamente? Amén. Amén, hermano. ¿Y todos nosotros qué, hermano? Nos portamos muy bien. A veces nos portamos neciamente. A veces, mi hermano, entra una rebeldía en nosotros, en nuestra mentalidad, en nuestra vida. Y como dice el poema, mi hermano, El progreso del peregrino. No sé si usted ha leído ese poema o ha visto esa película. Es una película tremenda, hermano. Se la recomiendo, hermano, que la mire. El proceso del peregrino. The Pilgrim Process. Se la recomiendo, hermano. Mírela. Esa es la vida del cristiano, desde que se entrega a Jesús hasta que llega al cielo, hermano. Mire esa película, mire todo lo que pasa con el creyente. Y hay una escena ahí donde, mi hermano, hay varios lugares donde están marcados. Y dice, llega a un lugar y está un letrero y dice: el monte de los necios. Puedes darle la vuelta o puedes subir. ¿Y qué hace el cristiano? Mira el monte y lo miran por acá. ¿Qué hace? Se sube al monte de los necios. David, pasando por una situación difícil, donde querían matarlo, donde huía por su vida, donde, mi hermano, estando en un palacio, teniendo victoria tras victoria, la gente cantaba: David mataba a sus 10,000,
David mataba sus 10,000. Saúl sus miles. David sus 10,000. Tenía una fama tremenda. Siendo un músico, mi hermano, con mucha unción. Teniendo el amor de Dios. Ahora tiene que huir. Tiene que huir, tiene que dejar la mujer que Saúl le dio. Y fíjense cómo, bueno, es otra historia, pero cuando Saúl mira que la hija de él está enamorada de Saúl, de David, está enamorada de David, Saúl mira y dice, a mi hija está enamorada de David, se la voy a dar. Pero antes de dársela, David tiene que hacer algo por mí. Por eso se la dio. Y se la da, hermano, aleluya. Y ella encantada de ser la novia de David y la esposa de David y todo. Pero ahora tiene que dejar todo eso. Dejó ese amor, dejó el palacio y tuvo que huir a las montañas, a las cuevas, por muchos años. Y llega una etapa en su vida, como todos nosotros, que mi hermano dice, Saúl un día me va a pescar. Saúl un día me va a agarrar. Saúl un día me va a agarrar y me va a matar. Mejor me uno con los filisteos. ¿Qué es lo que hizo? Neciamente hizo así. Neciamente, mi hermano, buscó afiliarse con el enemigo. ¿Cuántos cristianos, cuántos que estamos aquí hemos aportado neciamente? Amén. Tal vez no irse al mundo, pero hacer cosas que no agradan a Dios. Amén. Y David se fue y dice allí en el capítulo 27 de 1 Samuel, acabo Saúl me va a matar. Acabo un día me va a agarrar y me va a matar. Y no nomás se fue solo, pero se fue con su ejército que él había, mi hermano, sacado de la amargura y sacado del pozo de la desesperación, sacado eran los quebrados, eran los de espíritu de angustia, amargados. Mi hermano, eran 400 hombres, y cuando él hizo esto, que se va, mi hermano, con los filisteos, ya tenía más de 600 hombres que le seguían. Y él se va, mi hermano, y hace alianza con los filisteos, y ya era grande, ya era barbón, ya estaba maduro, ya era grande, y no lo reconocieron que era el campeón de Israel, que era el que había matado a Goliat cuando era un jovencito. No lo reconocieron, hasta el último lo reconocieron. Le dijeron, ese es David, a su nombre la gloria, hermano. Lo reconocieron y dijeron, ese es David, ese es el campeón de Israel. Él fue el que mató a Goliat cuando era un niño, cuando él era un adolescente, un joven. Ahora ya es grande, ya es maduro, ya está barbón. Había caído David. David tuvo muchas caídas. David cometió muchos pecados. David falló muchas veces. Pero Dios miraba el corazón de él todavía. ¿Sabes qué, iglesia? Dios conoce todas tus tribulaciones. Amén. Todas tus caídas. Todos los momentos que hacemos neciamente, sabiendo que está mal y lo hacemos, Dios lo conoce, Dios sabe que estamos mal. Pero Él mira tu corazón. También alaba a Cristo, hermano. Y fíjese cómo David, mi hermano, estando en esa condición, estando infiltrado y aliado con los filisteos, el enemigo, Abimelech, lo descubren quién es
y lo echan fuera. Primero lo mandan a hacer, a matar enemigos de ellos y va y los mata. Y luego le dice, ok, ahora vas a ir a atacar a Israel. Fíjese, ahora vas a ir a Israel y vas a matarme toda esa gente de ahí. Y él dice, sí, yo voy. Pero no los mataba. Nomás les decía que los mataba. Sino los salvaba. Váyanse. Y así anduvo hasta que fue mi hermano descubierto, ¿verdad? Todo lo que le traía. Y sale mi hermano de allí, lo corren, vete. Hasta le tienen miedo, hermano. Trae 600 hombres y es matón. Mata gigantes. Es un hombre de guerra y le tenían miedo y pues nomás le dijeron, mejor vete en paz, aleluya. Y se fue. En ese proceso, hermano, cuando él huye de allí, él se va de allí, mi hermano, como que envuelve en sí. Y como que comienza otra vez a conectarse con Dios. Porque estaba mi hermano en un lugar donde no debía de estar. Estaba haciendo algo que no debía de estar haciendo. Y mientras él está conectando con Dios otra vez, llega una vez más a un lugar donde mi hermano allí había dejado a su familia y los hombres que traía con él tenían sus familias allí, tenían sus esposas, tenían sus hijos, tenían toda su familia. Pero antes de él llegar, llegó el enemigo y las tomó, se las llevó, las esposas de David, las esposas de todos los hombres que venían con él. Y mi hermano, es una historia, mi hermano, que nos da a entender que todo lo que hacemos, mi hermano, y todo lo que andamos haciendo tiene consecuencias. Si él no anduviera con el enemigo, esto no fuera pasado, pero como él andaba mal, mi hermano, aleluya, y él quiere ya volver, llega el enemigo y le quita todo lo que Dios le había dado. Y gracias a Dios que mi hermano Dios tuvo misericordia, porque él clama a Dios. Ahí en 1 Samuel capítulo 30 dice que clamó a Dios. Y los hombres estaban listos para apedrearlo, para matarlo, porque le decían caso, donde él iba, ellos iban. Pero él clamó a Dios y se refugió en Dios. A su nombre la gloria, amén, amén, amén. Entonces cuando caemos y fallamos, y le fallamos a Dios, y le fallamos a la gente que nos rodea, y a la gente que nos quiere mucho, y le fallamos, hermano, todavía Dios está ahí para ayudarte. Y eso fue lo que pasó con David. Y en esos momentos, mi hermano, cuando él está haciendo eso, clama a Dios. Y es lo que el Hijo de Dios, el creyente y el cristiano, mi hermano, cuando se siente atrapado, siente que ha caído, dice, no, pues Dios no me escucha. Mi hermano, ahí es donde Dios te va a escuchar. Cuando le clamas a Dios, ahí es donde Dios va a escuchar tu gemido, porque dice que lloraron. Lloraron, todos los hombres lloraron, él lloró y Dios escuchó su llorar, escuchó su llanto, escuchó, mi hermano, su gemir. Aunque eran hombres de guerra y soldados, mi hermano, aleluya, tenían sus corazoncitos. Amén. Y lloraron, no eran de piedra. Y lloraron, fueron quebrados. Y Dios escucha. Pero David ya tenía un espíritu diferente. Ya no era aquel David que estaba con los filisteos, pensando que al cabo David me va a matar, que al cabo voy a caer en pecado, que al cabo no, esa mentalidad lo llevó allí.
Las disoluciones en nuestras vidas, si son disoluciones bien grandes, te van a llevar a apartarte de Dios. Y es lo que le pasó a David, se le desilusionó, mi hermano. Tenía una ilusión de una vida en un palacio con su esposa, nueva esposa, su primera esposa. Y ahora, mi hermano, después de matar a un gigante y cortarle la cabeza, y no nomás eso, mi hermano, sino que Saúl se la ponía bien difícil. Se la ponía bien difícil. Quiero que me traigas 100. Cueros de hombres circuncidados. Y él le traía 200. Aleluya. Todo sangrado venía. Y se los tiraba allí. Quiero la cabeza de tal, se la tenía y se la tiraba allí. Todo lo hacía bien. Todo Dios le daba favor. Pero cayó. No, cosas fuera de su control, él tuvo que huir. Él no podía controlar a Saúl que no lo matara. Saúl estaba endemoniado ya. Saúl lo iba a matar. Saúl tuvo que huir. Todo eso le pegó duro, mi hermano, de huir y huir y huir. Y huir por años hasta que cayó. Pero vemos que ahora que pasa lo que pasa, que se llevan toda esa gente, cuando él vuelve en sí y tiene otra mentalidad y tiene otro espíritu, otra actitud, ahora sí clama a Dios. Ahora sí busca de Dios, aleluya. Y ahora sí, mi hermano, pide la voluntad de Dios. Antes dice a filtrarse con el enemigo, no lo hizo. No buscó la voluntad de Dios, no pidió a Dios que lo guiara, no, nada de eso. Simplemente lo hizo, basado en su pensamiento. Pero ahora, cuando tiene otra actitud, clama a Dios. Y le pide a Dios dirección y le dijo, Señor, ¿voy o no voy por ellos? Y el Señor le dijo, ve, aleluya, levántate y ve tras ellos. Y dice que se levantó y se fortaleció en el Señor y tomó el efod del sumo sacerdote y buscó la guianza del Señor. Y mi hermano hizo muchas cosas que un creyente hace cuando mi hermano está en problemas, buscar a Dios. Y lo hizo, hermano, hizo todo eso. Y en eso, mi hermano, Dios le da la victoria, llegan donde tienen que llegar, recuperan lo que el enemigo les quitó y vuelven para atrás. Y ahí, mi hermano, es donde sale el Salmo 34. Donde él, mi hermano, con otra mentalidad dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza está de continuo en mi boca. ¿Se fija la experiencia que tenía, mi hermano? De muchos años de tortura en su mente, en su corazón. Este salmo no nomás, oye, bonito, pero hermano, miren por eso les expliqué, mi hermano, el trasfondo. Antes de llegar a una mentalidad como esta, todo lo que sufrió, todo lo que pasó, todo el mal que hizo. Amén. Todos los errores que cometió. Ahora él, mi hermano, con otra mentalidad, mi hermano, está diciendo, hay que bendecir a Jehová juntos. Hay que alabar a Dios juntos. Hay que exaltar a Dios todos juntos a una voz. Él venía, mi hermano, de caídas. ¿Se fija, mi hermano, cómo Dios nos muestra gracia a cada uno de nosotros?
Y como Dios nos levanta cuando caemos y cuando mi hermano buscamos a Dios, Dios nos escucha. Dios no te deja tirado para decir, no, pues por tu pecado ahora, para que aprendas o para que se te quite, ahora vas a estar ahí. No, mi hermano, Dios te levanta. Porque en algo Dios te está enseñando algo en esta caída, hermano. Dios no permitió, Dios permitió que tú hicieras lo que tú quisieras. Dios permite que tú hagas lo que tú quieras hacer. Y una enseñanza está dando ahí el Señor. O sea, ahora, mi hermano, Él escribe este salmo. Dice, en Jehová se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrará. Engrandecerá a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó. Amén. Nada más busqué a Jehová. Fíjense lo que pasó, hermano. Por eso te expliqué eso. Porque nos podemos, mi hermano, identificar nosotros también. De que hemos cometido muchas cosas. Hemos, mi hermano, fallado a Dios. Y ¿sabes qué? Cuando le clamamos a Dios, aleluya, y no nos damos por vencido y comencemos a obedecer a Dios, mi hermano, Dios te da las oportunidades que necesitas. Él me libró de todos mis temores. Créeme, tenía temor, sí. No quería que Saúl lo matara. Pero, mi hermano, el temor lo hizo hacer esas necedades. Y si usted lee esos capítulos, mi hermano, usted da cuenta cómo se comporta David. Se comporta, mi hermano, como otra persona que dice, ese es David, sí, ese es David. ¿Cómo David pudo haber hecho eso? ¿Cómo David estaba pensando así? Aquí dice, Él me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Él, mi hermano, no tenía nada más que ver para arriba y mirar a Dios y decir, Dios, tú eres mi luz. He estado en tinieblas, he estado en oscuridad. Ahora tú eres el único que me puede alumbrar. Sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ese es, mi hermano, aleluya, lo que David está enseñando en este salmo, que juntos vamos a alabar al Señor. Porque, hermano, cada uno de nosotros tiene experiencias en la vida. Experiencias, mi hermano, que duelen. Experiencias, mi hermano, que quebran el corazón. Experiencias, mi hermano, que te tumban. Cuando nosotros nos levantamos de allí y nos fortalecemos de allí, mi hermano, ¿qué hacemos todos juntos? Alabamos a Dios. Amén, aleluya, alabamos a Dios, aleluya, y alabamos a Dios, dice aquí, alabar juntos al Señor. Verso 3, en Jehová se gloriará mi alma, orarán los mansos y se alegrarán y engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, aleluya. Eso nos da a nosotros, mi hermano, que cada vez que llegamos a la casa del Señor, vamos a ser agradecidos por el perdón de todos nuestros pecados. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Él sigue perdonando nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Entonces, por mi hermano, agradecimiento, aleluya, nosotros venimos y alabamos a Dios en esta casa, en la casa de Dios. Tal vez Dios ha contestado peticiones, tal vez oraciones que usted está haciendo, Dios las ha contestado, aleluya. Y usted viene y alaba a Dios por agradecimiento. Y sigue agradecido con el Señor. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde, mi hermano, lo sacó el Señor? Dios le ha dado la victoria sobre el pecado, amén. Ya el pecado no tiene, mi hermano, dominio sobre usted. A usted tiene dominio sobre el pecado. Usted tiene dominio sobre su mente, sobre su cuerpo. Aleluya, por el poder del Espíritu de Dios.
Y usted es agradecido con Dios por esa oportunidad, por ese regalo. Dice aquí el verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Usted y yo le hemos clamado al Señor muchas veces. Muchas veces le hemos clamado, le hemos clamado. ¿Y sabe qué? Él ha escuchado nuestro clamor. En la historia, mi hermano, que le conté ahí en Samuel, dice mi hermano que van y llegan, mi hermano, a un torrente. El torrente se llama Besor. Y dice mi hermano que estaba un torrente que es como un río con mucha corriente, pero fuerte. Iban con él todos esos hombres, pero muchos no pudieron cruzar. Muchos no quisieron cruzar. Y muchos se regresaron. Pero David dijo, yo voy a perseverar. Y él con unos cuantos, mi hermano, creo que fueron 200 que cruzaron. Y cruzaron, y estaba difícil, pero perseveraron. En esta vida, mi hermano, después que nosotros hayamos caído, hayamos fallado a Dios, y luego volvemos a Él y le clamamos a Él, Él, mi hermano, nos va a ayudar. Pero te va a enviar, mi hermano, a hacer lo que tienes que hacer. Te va a enviar a servir a Dios. Te va a enviar a rescatar personas. Te va a enviar a hablarle a la gente, aleluya, de que Dios es fiel y que Dios es bueno. Amén, amén, amén. Pero te vas a topar con momentos difíciles todavía. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo? Nos está diciendo en esta historia de aquí de David, que aunque te es difícil, tú tienes que perseverar. Ya no puedes, mi hermano, otra vez en ese ciclo de que no, pues ya difícil, otra vez voy a desanimar, otra vez voy a caer. No, tenemos que vencer. Tenemos que perseverar. Tenemos que cruzar ese torrente. Porque, mi hermano, muchos comienzan, pero no todos terminan. Muchos comienzan, pero no todos terminan. Por eso mi hermano David, el que cayó, el que andaba mal, mi hermano, ¿sabe qué? Supo dónde fortalecerse y supo fortalecerse en el Señor. Por lo tanto, mi hermano, cuando se ponga difícil, después que tú le eches ganas, ahora sí, le voy a echar ganas, y le voy a echar ganas, y luego llega otro ataque del diablo, y luego llega otro ataque del enemigo, y luego otra, pero sabes que tienes que perseverar. Tienes que vencer, tienes que cruzar ese torrente de Besor. Perseverar, mi hermano, en seguir haciendo lo bueno. No podemos desanimarnos otra vez y continuar con lo malo. En este salmo, mi hermano, dice, hay unos 5 consejos. Y dice así: guarda tu lengua del mal. Apártate del mal, haz el bien. Busca la paz y síguela. Y dice estos consejos que Dios te está dando. Cuando se ponga difícil, apártate de lo malo. Apártate. Dice allí, apártate. Guarda tu lengua del mal. Busca la paz y síguela. Dice la Escritura, mi hermano, que ellos vencieron y cruzaron el torrente y salvaron, mi hermano, a todas esas personas que se habían llevado. Y David mató todo ese ejército, todos esos enemigos, y recuperó lo que era de él. Y Dios le dio la victoria.
So, ahora David, mi hermano, aleluya, teniendo esa victoria, ahora escribiendo este salmo, mi hermano, está diciendo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dando estos consejos, dice: gustad y ver que bueno es Jehová. Amén. No tienes que ver otras partes. Que no te gane la curiosidad de que quiero experimentar, te va a ir mal. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. No tienes que irte para allá. No, nada de eso. Dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pero a veces el necio neciamente va a ser: bueno, hágalo. ¿Quieres ser necio? Hágalo neciamente. Suba al monte de los necios y a ver cómo le va. David subió y le fue mal. Pero mi hermano, ¿sabe qué? Dios tenía un propósito con David. Y cuando David, mi hermano, entró en sí, volvió en sí, conectó con Dios, Dios lo ayudó. Dios quiere hacer lo mismo contigo también. Quiere ayudarte, quiere sacarte de ahí. A su nombre la gloria, amén. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Wow, tremendo. Clamen los justos, Jehová oye, y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Quiere decir, mi hermano, que cuando tú, mi hermano, te humillas ante Él, reconoces tu pecado y te humillas ante Él, y estás quebrantado por tu pecado, mi hermano, Dios te va a salvar. Dios te va a perdonar. Dios te va a elevar. Y es lo que pasó con David. Sus experiencias, mi hermano, que tuvo para atrás, lo quebraron. Pero se humilló. Por eso escribe esto, mi hermano. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son. Él tuvo muchas aflicciones. Pero de todas ellas lo librará Jehová. Aleluya. Él tuvo que entender eso después. Ahorita este salmo lo podemos ver y entenderlo bien, pero hermano, cuando estamos en medio de la angustia no entendemos nada. Amén. Amén. No entendemos nada y no escuchamos nada. Y eso es si viene el culto. Y si viene el culto, mi hermano, dice: levanten sus manos. No tengo ganas. Alabe al Señor. No quiero. No. Entra a la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén, hermano? ¿Sabes por qué? Porque estás en una lucha privada, en una lucha que tú estás luchando. Estás luchando, hermano. Todos tenemos esas luchas continuas y privadas. Lo bueno es que estás aquí todavía. Que de una forma u otra viniste y sí, hermano. Es como cuando escuchaba uno de los testimonios de David Wilkerson. Decía: mi esposa con cáncer de un tiempo. Ahora una hija con cáncer. Y ahora tengo otra hija en el hospital con tratamiento de cáncer. Y este es un profeta, un hombre de Dios, hermano, en estos tiempos. Y él decía, y yo miraba a mi esposa que se golpeaba la pared y decía: Señor, Señor.
Y él decía, que no puedo más. Predicando, hermano, un poder tenía este hombre, hermano. Un poder, hermano, de Dios sobre su vida. La presencia de Dios era vital en su vida. Él caminaba, hermano, por la calle de Downtown New York. Y todos los hombres y todos los drogadictos, porque su iglesia está allí en el mero centro de Downtown, ahí en Manhattan. Y él cuando llegaba ahí a su iglesia caminando y pues había hombres y drogadictos y se levantaban los hombres y le gritaban y le decían, David, decían, David, ¿por qué nos tormentas? Fíjese, hermano. La presencia de Dios que traía este hombre, que aún los demonios que estaban esas personas, una cuadra de lejos sentían la presencia de Dios. Y ahora este hombre está aquí, mirando a su familia sufrir. Dice el testimonio de él, dice que se fue, agarró su carro y se fue en un campo y le gritó a Dios. Y le clamó a Dios. Y le dijo, Señor, ¿qué hice? ¿En qué pecado estoy? Le gritaba. Esa lucha, mi hermano, tremenda. Como cada uno de nosotros, usted tiene su lucha también. David tuvo su lucha también. Esa es la lucha de que estamos hablando. Hasta que David entró en sí, mi hermano, aleluya, y reconoció que estaba mal y que esa lucha en cual se encontraba, Dios le dio la victoria. Por eso escribe, muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las liberará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno será quebrantado. Dice el pastor David, dice que Dios le habló y le dijo, tu hija tiene 2 padres. ¿Quién es mejor padre, tú o yo? Santo. Así le dijo Dios. Y el pastor le dijo, pues tú. Tu hija tiene un padre que sabe mejor que tú. ¿Tú quieres ser el padre o quieres que yo sea el padre? ¿Se fija, iglesia? Y le pidió perdón al Señor, le dijo, perdóname, Señor. Y en ese instante, esa hija sanó. Un aplauso a Jesús, hermano, amén. Pero a veces estamos en esa lucha. Él decía, si alguien me hubiera hablado en ese momento, si alguien me fuera dicho, no, David, confía en Dios, David, confía en Dios. David, it's okay. David, así, ¿verdad? Si alguien me fuera acercado a mí, yo no fuera escuchado nada. Nada fuera escuchado. No hubiera palabra que me dijera a mí que yo iba a entender. No hubiera un versículo de la palabra que me dieran que yo iba a reaccionar. Es que todos tenemos esas luchas, hermanos. Nadie es excepción. El salmista David aceptó su pecado, aceptó su falla, volvió a buscar a Dios y escribe este salmo poderoso. Dice, matará al malo la maldad y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos. Hablando de él mismo, él me redimió.
Yo estaba mal, yo estaba caído, yo estaba perdido, pero Él me redimió. Jehová redime el alma de sus siervos. No serán condenados cuantos en Él confían. Aleluya. Qué tremendo. Si usted, mi hermano, tiene tiempo de leer estos capítulos que le acabo de decir, unos cuantos minutos, léalo para que pueda entender. 1 Samuel capítulo 26, 27, 28, 29, 30. Léalos en su casa. Léalos y mire toda esa trayectoria de esos años que vivió David, apartado de Dios, haciendo cosas que no debía estar haciendo. Y usted puede darse cuenta, mi hermano, que a veces nosotros estamos en esas luchas también. Pero Dios no te va a dejar ahí. Dios te va a levantar, pero tiene que haber ese corazón constricto y humillado, ese corazón quebrantado, ese corazón, mi hermano, que dice, ya no quiero más, necesito más de Dios, necesito buscar más de Él. Necesito confiar en Él. Necesito estar pensando en esto. Necesito pensar qué es lo que Dios quiere hacer con esto. Cómo Dios va a tratar conmigo con lo que estoy pasando. Cuando yo escuché el testimonio, mi hermano, de este David Wilkerson, hermano, wow, tremendo. Su esposa de cáncer, y luego 2 hijas de cáncer, y luego un hijo de él también, dolor en la espalda, mi hermano, que decía su hijo, Dad, decía, me quiero morir del dolor. Decía, Dad, no puedo explicarte, decía, de cómo me siento. No te puedo explicar de cómo me siento por el dolor que me está dando acá, que ya la medicina no hace nada. ¿Alguien se ha sentido así, hermano? Que ya no tienes explicación de por qué piensas como piensas, por qué actúas como actúas. David lo hizo, hermano. David lo hizo. Dijo, acá voy a morir en manos de Saúl. Me voy a unir con este, como a mí me lee. Estas son las guerras, mi hermano, experiencias que tú y yo vamos a tener, que cuando Dios nos dé la victoria, alguien hablaba a Cristo, hermano, tú serás otro y tendrás otra mentalidad y tendrás otro espíritu. Como David, él tuvo otra mentalidad y tenía otro espíritu, y ahora sí clamó a Dios, y ahora sí obedeció a Dios, y ahora sí perseveró en Dios. Y vino ese torrente, mi hermano, de agua, mi hermano, y lo cruzó. Y los que vayan conmigo van, y si no, yo voy solo. Aleluya. Bien mexicano. Su nombre. Nomás le faltaba el bigote así. Pero es que tenía otra mentalidad, tenía otro espíritu, otro corazón. Experiencias que estás pasando, experiencias que has pasado, no son para que las tengas guardadas, son para que hables de las grandezas de Dios. Y hables y que uses tu dolor y tus experiencias, mi hermano. No tienes que hablar en detalle ni nada de eso. Mejor escribe un libro que la gente lo lea. Amén. Y diga, wow, cómo mira esta persona, le pasó esto. El otro día estaba platicando con el hermano Sam y me dice, hermano, escribe un libro. Dije, mi hermano, toda mi vida va a ser un librote así, de grueso. Pero es que las experiencias que todos tenemos y todos estamos pasando son para acercarnos a Dios, para servir a Dios, para ayudar a otros a servir a Dios, para ser ejemplo de que después de una caída Dios te levanta.
Después de andar neciamente, Dios te dice, mira dónde estás ahorita. ¿Alguien alaba a Cristo Jesús? Que este salmo, mi hermano, nos recuerde que esta historia que encontramos en la Biblia de David nos recuerde que, mi hermano, somos iguales. Y que Dios no hace excepción de personas. Y Dios mira también su corazón. Dios mira también su corazón y dice, este corazón yo lo puedo usar. Ese corazón yo lo puedo usar. Ese corazón, esa vida también es importante para mí, dice el Señor, hablando de cada uno de ustedes. Amén. ¿Qué puede usar Dios conmigo? Hermano. Entonces, si puedo usar a un naco de Matamoros. ¿Quién iba a pensar que iba a ser pastor? Yo. ¿Quién? Si Dios pudo levantarme a mí, mi hermano, entre mi familia inconversa, toda mi familia inconversa, del lado de mi mamá, del lado de mi papá también, del lado de mi padrastro, toda esa familia es inconversa. Toda es inconversa. No tengo tíos, primos cristianos, nomás mi primo Santiago y sus hermanos menores, que los hermanos mayores ni uno. Pero desde ahí me sacó para servir a Dios y ser luz. Amén, amén. Si lo hizo conmigo y lo está haciendo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén, amén. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? Y vamos a adorar al Señor un momentito. Pon el canto de René González después de una caída. Esperamos que este mensaje haya sido bendición para tu vida. Esperamos que esta historia de David te haya ayudado y puedas identificarte con él. Clama al Señor y escucha tu oración. Busca una iglesia si no tienes una iglesia. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús.